Estuve 12 años bajo el abuso sexual físico. El gobierno nicaragüense prohibió toda manifestación de fe fuera de las iglesias. La dictadura Ortega Murillo eliminó unos 2.465 puestos de trabajo en la presidencia. La orientación que ha dado nuestro presidente de trabajar para continuar instalando estos hermosos árboles de la vida. En entrevista con Infobae, el Papa Francisco condenó la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? La dictadura es perfecta. Ustedes son el residuo del caciquismo mezclado con brujería de los 70. Creyeron que desterrando obispos borrarían la fe. ¡Qué soberbia tan estúpida! La fe nicaragüense sobrevivirá a su tiranía. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Bajo el puño de hierro de una dinastía familiar descarnada, Nicaragua languidece hoy en un cautiverio que confunde la política con el fanatismo esotérico. Nicaragua no está gobernada por un partido, sino secuestrada por una secta. Olvídate de la izquierda clásica o del dictador militar común. Lo de Managua es la transmutación del poder en dogma místico, exigiendo adoración divina y volviendo el disentir un pecado metafísico. Nos vendieron la farsa del Estado cristiano, socialista y solidario, una máscara de incienso y sangre para transferir la fe del pueblo a una dinastía desquiciada, cuando el poder se cree el Espíritu Santo. Las iglesias se profanan, los obispos van al destierro y los pastores son torturados. Hoy abrimos el expediente del Carmen para desmantelar el sincretismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con datos fríos, porque su misticismo barato hoy está a punto de llegar a su fin. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Las raíces místicas se localizan en Niquinomo, origen de los Zambrana, familia de Rosario Murillo. Su madre, sobrina de Sandino, hacía espiritismo con la tabla Ouija. Tras un embarazo temprano a los 15 años, Murillo sufrió el rechazo materno por supuesta leche mala. Enviada a Europa, adoptó el movimiento hippie y corrientes orientales. Tras perder a su hijo en el terremoto de 1973, consolidó su esoterismo con el astrólogo Donald Casco y el gurú Satya Sai Baba. El árbol genealógico del delirio, un trauma psicológico hecho decreto presidencial. Cuando una mente rota controla un aparato armado, sus fantasmas se vuelven la pesadilla de 6 millones de personas. Ella no ve ciudadanos, ve peones cósmicos. No maneja presupuestos, maneja vibraciones de la patria. Para proteger ese delirio, pagó el precio más alto que una madre puede pagar. Estuve 12 años bajo el abuso sexual físico. En mayo de 1998, Soylamérica Narváez denunció a Daniel Ortega por abusos sexuales sistemáticos desde su infancia. Que el día de hoy he decidido hacer público que voy a emprender un proceso judicial contra Daniel Ortega. Tengo la verdad de mi lado, la verdad es lo que me da la fuerza para emprender este proceso. Murillo compareció, tildó a su hija de traidora y respaldó a Ortega en tribunales controlados. Que mi madre iba a ponerse de mi lado. Ante nuestro pueblo, y esto es una falsedad. Mi madre... Tras este pacto de impunidad, Ortega delegó en Murillo el control de la comunicación estatal,
cultura y proyección del gobierno. Todo tipo de manipulaciones, todo tipo de conspiraciones. El pecado original del cogobierno. Una madre cambió la justicia de su hija violada por el trono. Entregó a su primogénita a cambio del poder. Su mandato nace de un secreto criminal. Limpia esa culpa vistiéndose de blanco, usando anillos esotéricos y hablando en nombre de Dios para legitimar lo que su conciencia pudrió. Es pura defensa psiquiátrica ante su propia abyección. El FSLN mutó su relación con la religión por conveniencia. Su programa de 1969 exigía confiscar colegios católicos. En los 80 impusieron la Iglesia Popular bajo la teología de la liberación, modelo condenado por Juan Pablo II. Tras perder en 1990, Ortega y Murillo explotaron el arraigo providencialista electoral. Pactaron con el cardenal Miguel Obando, se casaron y penalizaron el aborto terapéutico en 2006. El camaleón marxista del ateísmo, el canibalismo simbólico, se arrodillaron ante el cardenal que antes apedreaban para ganar legitimidad televisiva. Usaron el matrimonio y la prohibición del aborto como moneda de cambio para anestesiar al pueblo, convirtiendo la fe en vaselina política para su dictadura. El clero les vendió indulgencias creyendo controlar el lobo, pero el lobo solo esperaba que cerraran el corral. En 2005, el censo registraba 58,5% de católicos y 21,6% de evangélicos. El gobierno nicaragüense prohibió toda manifestación de fe fuera de las iglesias. Para mí lo mismo, a donde sea estamos con Dios. Para 2025, tras la represión de 2018, el catolicismo colapsó al 28,1% frente al 38,3% evangélico y 33,6% no confesional. La dictadura Ortega Murillo eliminó unos 2.465 puestos de trabajo en la presidencia, ministerios y otras dependencias del Ejecutivo. El régimen recortó hasta el 30% del personal estatal mediante compactación laboral. La permanencia depende de los comités de liderazgo sandinista, que exigen defensa partidaria y aportes salariales obligatorios, castigando filtraciones como delitos de odio. No anda el asesino encubierta con la Iglesia Católica. ¿Desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado? ¿Y desde cuándo tienen autoridad para hablar de democracia? ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? La dictadura perfecta. El mapa de una guerra espiritual. El catolicismo se desplomó porque la iglesia era el último muro de contención autónomo. Controlaron todo menos el púlpito que declaraba la dignidad inviolable. Empleando público. Tu puesto ya no evalúa tu eficiencia, sino tu servilismo y tu aporte forzado para la familia real. Solidaridad cristiana. Santo Tomás de Aquino sentenció que el gobierno tiránico es injusto porque busca el bien privado del gobernante. Es una mafia cobrando derecho de piso. La orientación que ha dado nuestro presidente de trabajar para continuar instalando estos hermosos árboles de la vida. Cosas que dicen que los árboles traen el 666, dicen alguna gente, pero hasta allá no se sabe la realidad. Porque dice que cuando uno pasa allá a la orilla hasta que le da calofrío, dice hasta que... El sincretismo visual radica en los árboles de la vida, estructuras de hasta 20 metros diseñadas con esferas de la Cábala. Hasta 2016, Managua financió 140 estructuras por $3,5 millones. Cada árbol consume la energía de 60 viviendas pobres, costando 82,000 córdobas mensuales al erario. Simplemente se consume energía eléctrica porque alguien tiene que pagarlo. Eso es todo. Hay bastante pobreza aquí en Nicaragua. En vez de esos árboles, debería enfocarse más a los niños que están en las calles, a los hospitales, que es una porquería como están los hospitales. Tras ser derribados en 2018, el régimen reinstaló 16 unidades en 2024 bajo custodia militar permanente, devorando 144,000 kilovatios hora y 1,3 millones de córdobas mensuales.
Los chayopalos, monumentos al ego y la brujería estatal. Millones tirados en metal mientras los niños van descalzos y cada adefesio consume la luz de 70 familias pobres. Son tótems esotéricos de Murillo. Derribarlos en el año 2018 fue un exorcismo social contra el blindaje de la dictadura. Miren hoy, soldados con fusiles custodiando latas. Soldados nicaragüenses. ¿No les da vergüenza los fetiches esotéricos mientras los hospitales carecen de paracetamol? Prefieren el metal sobre la vida humana. En San Felipe de Matagalpa, militantes del FSLN golpearon al sacristán. En Mateare y Tipitapa destruyeron tabernáculos y pisotearon hostias consagradas. Sacerdotes como Harvin Padilla y Uriel Vallejos sufrieron cercos policiales sin agua ni comida. En entrevista con Infobae, el Papa Francisco condenó la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por ya no aceptar el destierro. Despojado de nacionalidad y enviado al Vaticano en 2024, el Papa Francisco calificó al régimen de dictadura grosera, rompiendo relaciones diplomáticas. No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Un tipo de dictaduras groseras. Barbarie pura. Profanar las hostias por orden de la misma mujer que cita la Biblia en televisión. Hipócritas y blasfemos. Cercaron al padre Padilla sin comida para proteger a jóvenes perseguidos. Monseñor Rolando Álvarez le dio una lección al rechazar el destierro. Que se vayan ellos. Lo sepultaron en una celda y le quitaron la nacionalidad. Pero ningún juez borra a un héroe. Su nombre ya es eterno. El Papa lo llamó dictadura de locos y el cobarde rompió relaciones por pánico a la realidad. Vamos para Latinoamérica. 11 pastores y líderes ministeriales nicaragüenses buscan justicia legal. El control alcanzó a los evangélicos. El 17 de diciembre de 2023 se canceló la personería de la misión estadounidense Puerta de la Montaña tras movilizar a 250,000 personas en la Plaza de la Fe. 11 pastores fueron condenados por lavado de dinero. El pastor Manuel Ríos sufrió necrosis en prisión, fue multado con $80 millones y desterrado en 2024. Estuvimos en esa prisión y en un momento de tristeza y de angustia revisando. Marcos Hernández perdió 120 libras por desnutrición en calabozos y Harry Ríos pasó 7 meses aislado sin la Biblia. Se cae la mentira oficial. Estos pastores no hacían política, pero congregaron a 250,000 de personas de forma autónoma. Eso despertó la paranoia de Murillo, enferma por el monopolio de las masas. Les inventaron lavado de dinero para saquearlos. Miren el costo: un pastor con la pierna gangrenada, otro desnutrido y a otro prohibiéndole la Biblia en un estado cristiano. San Agustín sentenció que sin justicia los reinos son solo bandas de ladrones. Son delincuentes uniformados consumando un atraco. El patrimonio expropiado a la misión se valoró en $5 millones, incluyendo maquinaria humanitaria, 45 vehículos e inmuebles. En mayo de 2026, registros confirmaron que su casa de protocolo en Altos de Santo Domingo fue transferida a operadores oficiales para servir como set de televisión del reality show Proyecto B, La Casa de los Bellacos. Aquí se revela su verdadero Dios, el dinero ajeno. Le roban a una misión humanitaria para transmitir un reality show llamado La Casa de los Bellacos. El chiste se cuenta solo. Los verdaderos bellacos despachan en el Carmen manejando el país como su finca. Cambiaron la oración por un set barato para que los hijos de la burguesía jueguen a ser famosos. El sandinismo místico es lavado de activos espirituales para tapar un vulgar atraco a mano armada. Aquí se les cae la máscara. Es una degeneración moral sin retorno. No los tumban las sanciones, los hunden sus propios crímenes. El régimen perdió toda autoridad moral. Quisieron inventar una religión estatal con sus fotos en el altar y el discurso de la copresidenta como Biblia. Solo edificaron una torre de Babel en metal reciclado, protegido por bayonetas y alimentada robándole a los pobres.
Señores del Carmen, ustedes son el residuo del caciquismo mezclado con brujería de los 70. Creyeron que desterrando obispos borrarían la fe. ¡Qué soberbia tan estúpida! La fe nicaragüense sobrevivirá a su tiranía. Ningún anillo esotérico limpiará la sangre derramada ni tapará el rostro de un pastor con la pierna gangrenada. Es la confesión de una dictadura derrotada que sobrevive por puro miedo y sacrilegio comercial. El fin de la secta dinástica vendrá por el colapso de su propia mentira esotérica. Cuando el poder se pudre desde la raíz, basta con encender la luz sobre el expediente. Gritaron Estado cristiano, pero dejaron las huellas del diablo en cada sagrario profanado. Terminarán como la peor advertencia de la historia centroamericana. Nicaragua estará libre de los tótems de metal y del delirio de la bruja del Carmen. La máscara se rompió, abajo solo le queda el miedo. Cuando la mentira se apague, la verdadera fe volverá a reinar. La pregunta ya no es si van a caer. Lo que hoy quita el sueño en el Carmen es cuanto más pretenden esconder antes de que su propia verdad los termine de aplastar. ¿Y tú qué piensas de esta dictadura nicaragüense y sobre todo esta bruja llamada Murillo? Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.